capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos a leer estos dos versículos y de ahí vamos a tener algunos textos más para leer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Tema de las emociones, que es un tema, hermano, que es totalmente bíblico. La palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis muestra todo lo que es la acción de las emociones, tanto en Dios como los seres humanos. Tenemos nuestro tema, hermano, para hoy, Dios y mis emociones. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos unos textos bases, hermano, que nos comprueba que Dios también es un ser emocional. Salmo 5, 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Un texto que está cargado de emociones. En segundo lugar tenemos Sofonías 3:17 y nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire la parte opuesta de Dios. El primer texto nos habla de la furia, del furor de Dios, de la ira de Dios. Pero el segundo nos dice que el Señor se agrada, se alegra, se regocija de ver a su pueblo. Se alegra. Y dice que que Él se regocija sobre nosotros con cánticos. Cuando Dios mira a su pueblo ferviente, cuando Dios mira a su pueblo sujeto, cuando Dios mira a su iglesia obediente, hay cánticos en los labios de Dios. Y esos cánticos son de alegría. Esos cánticos que salen de los labios de Dios tienen que ver con mucho gozo en el corazón. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. Hay una fiesta. Y esa fiesta no se hace cuando se resucita un ser humano, porque la Biblia habla de las resurrecciones. Pero en el cielo no hay fiesta cuando alguien es resucitado, ni cuando alguien es sano. Puede ser que en la tierra haya fiesta porque Dios sanó a alguien de SIDA. Puede ser que en la tierra haya fiesta porque Dios sanó a alguien de cáncer. Puede ser que en la familia haya fiesta porque Dios sanó al familiar que estaba ciego. En la tierra sí hay fiesta por eso. Pero la única circunstancia que provoca tanta alegría de manera que se hace fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. Esto es, hermano, un marco de emociones en el corazón de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, hermano, yo quiero, gloria al nombre del Señor, quiero mostrarle, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña en esta primer fase, donde dice la Escritura que Dios se propuso hacer al hombre a imagen y a la semejanza. Imagen tiene que ver con lo corporal, con lo físico, con lo que a primer mano se nota. Sabe que Dios tiene ojos, Dios tiene manos, Dios tiene boca, Dios tiene su imagen corporal también. Pero cuando la Biblia dice que hay una semejanza, tiene que ver con todo lo intelectual, con todo lo interno, lo espiritual.
Y así como Dios es emocional, nosotros los seres humanos también somos emocionales. ¿Ustedes alguna vez se han llegado a pensar cómo sería el hombre sin emociones? ¿Qué sería una persona que nunca se ponga triste, que nunca le dé susto, que nunca se ponga alegre? El hombre sería como un muñeco, como un muñeco. Las emociones son los que nos definen a nosotros como humanos, como personas. Vamos a la siguiente. Hermanos, ¿ustedes han visto alguna vez estos muñequitos? ¿Quién los ha visto alguna vez? ¿Están en dónde? Están en el celular. ¿Quién más los ha visto? Levante la mano el que ha visto alguna vez alguno de esos muñequitos. ¿Sí los han visto? ¿Por este lado los han visto? Sí, por allá también. Por aquí, por el centro, ¿los han visto? ¿Dónde los han visto? En el celular, ¿cierto? En el WhatsApp. ¿Saben que estos muñequitos tienen dos nombres? Estos muñequitos tienen dos nombres. Uno que es emoticón y el otro emojin. Emoticón es a la manera hispana, a la manera del español castellano de nosotros, emoticón, pero la palabra emojin significa lo mismo, pero es en japonés. Esa es la expresión japonesa, emojin. ¿Por qué se le dice emojin? Ahora se nombra más emojin que emoticón, porque el creador, ahora vamos hermano a ver el creador de estas figuras, y el creador de todos estos muñequitos es japonés. Entonces, tenemos 6 emociones básicas, 6 emociones. La primera es asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado, tristeza. Yo les decía, hermanos, hace 15 días que todas estas emociones son importantes en la vida del ser humano. Ellas no están ubicadas en nuestro sistema mental, ellas no están ahí por casualidad. Todas estas emociones son alarmas que Dios le ha dejado al ser humano para que el ser humano aprenda a convivir aquí en la tierra. Son tan importantes que aunque usted piense que esta es la mala, porque normalmente pensamos que de todas las emociones la más mala es la ira o el enfado, pensamos que esa es la más mala. Bueno, hoy vamos a hablar de las emociones que son positivas y las emociones negativas. Y el hecho que yo diga que sean negativas no quiere decir que sean del todo malas. Bien, vamos a la siguiente. El significado de la palabra emoción. La palabra emoción proviene del latín emotion, que significa mover o temblor. Eso significa la palabra emoción. Cuando una persona tiene una descarga de una emoción, esa emoción lo mueve a hacer algo. Si una persona no tuviera emociones, no nos movíamos para nada. La emoción es el impulso que hace que los seres humanos se muevan. ¿Han pensado ustedes que las personas que sufren del síndrome de Down, qué es lo que les falta a ellos? Les falta el estímulo de uno de sus hemisferios cerebrales, que son los que envían el impulso emocional. Entonces, las personas que sufren de síndrome de Down carecen ¿de qué? De las reacciones emanadas por las emociones. Para ellos es lo mismo estar sentados que estar parados. Para ellos no hay sorpresa. Son muy inertes en su vida. Tienen una vida extremadamente rutinaria porque el hemisferio que produce los impulsos de las emociones no está trabajando normalmente. ¿Qué pasaría si toda la humanidad no tuvieran emociones? Seríamos como zombies. Tendría que de pronto alguien cogernos y sentarnos, y no estaríamos sentados todo el tiempo.
o nos acuestan y tendríamos que estar acostados todo el tiempo, porque las emociones es el impulso que nos hace, hermano, mover, comprar, vender, pasear. Mire que cuando una persona dice estoy aburrido, la persona dice voy a hacer algo para desaburrirme. Cuando la persona a veces está en ese círculo de tristeza, la persona dice voy a hacer algo para alegrarme. Y cuando la persona está alegre y de pronto la persona dice bueno, yo quiero cambiar ya de este ambiente, voy a ponerme serio, voy a hacer algo que convenga en este momento, y pasa de una emoción a otra. Y eso es lo que hace, hermano, que la vida tenga un sentido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, hay personas que sufren de problemas emocionales, y algunos no pueden llorar o algunas personas no pueden reír. Yo conozco una persona que no puede llorar. Lo vi en una situación muy extrema, y yo le veía a ese, porque es un varón, yo veía a ese varón la fuerza que hacía para llorar y no podía. Hacía una fuerza increíble y no pudo llorar. Había muerto uno de sus hijos. Y yo lo veía arrodillado y hacía mucha fuerza para llorar, pero no pudo llorar, porque es un problema en uno de los hemisferios cerebrales. La palabra emoticón, yo les dije, hermano, que normalmente esos muñequitos los conocemos como emoticón. La palabra emoticón significa ícono de emoción. Entonces la palabra está dividida, y emoticón significa ícono o dibujo de una emoción. También se le conoce en el término japonés como los emojin. Emojin también es un símbolo de una de las emociones. Mire, hermano, parece algo sencillo, podemos darle la siguiente. Parece algo sencillo esos muñequitos que la gente maneja en las redes sociales, porque no solamente en el WhatsApp, en todas las redes sociales ahora se manejan esos muñequitos, y esos muñequitos a la vez para nosotros son una bendición porque nos ahorran palabras, y ahorrar palabras significa ahorrar tiempo. Entonces sencillamente una persona está triste y manda una carita llorando, y el que recibe el mensaje dice ¿qué le habrá pasado? Ahora ahí tiene muchas caras llorando. ¿Qué le habrá pasado? Ya hasta hay caritas donde tiene un tapaboca, la figura de un tapaboca, y entonces dice no puedo ir, y manda el tapaboca, y eso de inmediato manda un mensaje que quiere decir está con gripa, está enfermo porque la carita tiene un tapaboca, ¿cierto? Si está enojado le manda una cara allí furiosa, y de inmediato dice no quiere hablar conmigo, está toreado, está enojado. Para nosotros es algo sencillo, hermanos, pero escuche esta historia, ¿de dónde nacieron esos muñequitos? En 1999, un diseñador japonés, oiga, hermano, y cuando yo estudio la vida de este diseñador, un hombre que entró en una crisis económica. Japón tiene muchísimos diseñadores porque la gran mayoría de caricaturas vienen de allá, de ese lado del mundo. Este hombre estaba en una crisis económica. El señor se llama Shigetaka Kurita. Oiga, para los que de pronto estén buscando un nombre por ahí para un niño, Shigetaka Kurita. En sí el nombre de él es Kurita. Kurita porque los japoneses tienen los nombres al revés. O sea, para nosotros al revés. Ellos siempre, los japoneses y los chinos, lo que usted lee como nombre es el apellido. Y lo que para nosotros es el apellido, para ellos es el nombre. Entonces, el nombre de él sería Kurita. Para nosotros en español sería Kurita Shigetaka. Dice que este hombre
trabajaba para una empresa de telefonía celular. En ese entonces, las comunicaciones electrónicas eran solo texto y para comunicar emociones. Algunas veces las personas utilizaban emoticones o caracteres, con la idea de transmitir más sentimientos en la comunicación y a la vez para permitir que las personas enviaran información de una manera simple y concisa. Shigetaka Kurita creó 176 emojis, con los cuales terminó revolucionando la comunicación digital. El creador de estos muñequitos que usted y yo usamos en las redes sociales para transmitir emociones, los primeros dibujitos que inventó fueron señales de tránsito, 176 señales de tránsito. Como se dio cuenta que eso había tenido tanto auge, que había revolucionado tanto, entonces este señor siguió acrecentando su proyecto y comienza a sacar caritas ya directamente mostrando las emociones. Vamos a la siguiente. Mire, este es el señor que creó, estos son los primeros emojis que el mundo conoció, creados por él. En su gran mayoría, algunas señales de tránsito para el mundo asiático. Pero hoy día, hermano, este señor es uno de los más millonarios de Japón, después de que era una persona que estaba en bancarrota. La creación de esos muñequitos lo llevó, hermano, a una esfera de millonario. Démosle a la siguiente. Ahora los conocemos así, el trabajo de este señor. Todos estos muñequitos son el trabajo de este señor. Este señor, Shigetaka, creó todos estos muñecos y patentó estas figuras, de manera que a nivel mundial ninguno puede ponerse a fabricar nuevos emojis. Están patentados por él. Y todas las plataformas que utilizan estos emojis, que son hoy día 3.680, antes eran 176, pero hoy día son 3.680. Corazones, manitos arriba, manitos abajo, pocillos de café, banderas, balones, todos esos muñequitos que usted ha podido mirar, dragones, hasta brujas, ya uno encuentra ya emoticones de brujas, de duendes, de zombies. Todos estos emoticones están patentados por ese señor, por ese japonés. Y cada vez que usted usa un emoticón, un emoji de esos, es monetizarle a la cuenta de él, porque le está usando usted un producto a él. Imagínense las personas que la pasan escribiendo y mandando corazones y mandando. Cada vez que una persona hace ese uso digital de esos emoticones, le está incrementando la cuenta de Kurita. ¿Cómo les parece? Las emociones han servido para hacer plata. Se está lucrando el hombre, y cada día más, porque cada día es más extenso el uso de las redes sociales. Vamos luego con otro. La importancia de las emociones. Las emociones juegan un papel central en nuestras vidas. Nos informan, nos movilizan a la acción y nos permiten actuar de manera más precisa. Es importante aprender a escucharlas, a tomarlas en cuenta en nuestra toma de decisiones y estilo de afrontamiento. ¿Cómo seríamos los humanos si nunca nos emocionáramos? No sé si usted ha tenido la experiencia, hermanos, de alguna vez traer algo con mucho anhelo de que la otra persona se va a sentir estimulado, y la otra persona dice: ah, bueno, póngalo por ahí. Póngalo por ahí, tranquilo, déjelo por ahí. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Y es una experiencia bastante maluca. Cuando usted compra algo, cuando usted le invierte, cuando usted le invierte dinero o le invierte tiempo, porque hay detalles que no representan plata, pero representan tiempo.
cariño, esmero, y de pronto la otra persona dice, bueno, gracias, déjelo por ahí. Y usted pasa los 8 días y está ahí donde la persona se lo descargó. ¿Cierto? Eso es tremendo. O cuando usted compra tal vez una fruta, una carne, un queso, y se lo lleva a otra persona y le dice, mire, le traje un detalle bien rico, algo sabroso, porque usted anhela que esa persona se saboree comiéndose eso, pero resultó, hermano, que usted se dio cuenta que a los 8, a los 15 días, eso que usted llevó terminó en la caneca de la basura. Tremendo, ¿cierto? Cuando usted de pronto le regala un artículo a otra persona, usted le regala un artículo a otra persona, pero usted a la semana siguiente ese artículo se lo vio puesto a otro. Uy, ¿cómo así? Pero yo no se lo había regalado a ese. ¿Y por qué terminó? ¿Por qué terminó en las manos de otra persona? ¿Qué pasó? La persona no se dejó llevar de la emoción y no recibió eso con alegría. Bueno, ahora dice, ¿cómo seríamos los humanos si nunca nos emocionáramos? Si fuéramos capaces de controlar las emociones en todo momento. Quizás vendríamos a ser como los robots, respondiendo a todas las situaciones con lógicas y no con la emoción. Así seríamos nosotros, si Dios no nos hubiese hecho emociones. Todo lo haríamos bajo un razonamiento lógico, pero no porque haya una emoción. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a mirar esta siguiente gráfica, hermanos, donde vamos a hablar para qué sirve cada una de las 6 emociones. La primera, que es la emoción de la alegría, también se traduce como la emoción de la felicidad. Nos da energía y nos permite permite distinguir qué es lo que nos agrada. ¿Para qué sirve? Para darnos energía. La emoción de la alegría trae, hermano, energía espiritual, energía física. Por eso una persona cuando está muy alegre barre la casa rápido, agarra la silla, las corre fácil, ¿cierto? Y cuando usted está triste, se le hace que todas las cosas son pesadas. Porque, hermano, hay una sustancia en el cerebro que segrega la alegría, y es una sustancia buena porque nos da, está comprobado que una persona alegre tiene multiplicación de fuerzas. Mire que una persona alegre, inclusive usted mira a una persona caminando alegre y la persona es derecha, tiene pasos firmes, una mirada firme, una contextura facial firme, su cara irradia la potencia, la fuerza. Todo lo contrario, porque cuando uno conoce, uno aprende como pastor a conocer la gente, y cuando la gente entra, hermano, triste al templo, uno dice, algo le pasa a este hermano, porque la manera de caminar, la manera de mover los brazos, la persona entra como haciendo un curso para volverse elefante, con una trompa larga. Como que ya va a hacer una raya en el piso con la nariz. ¿Qué le pasa, hermano? Nada, pastor. No tiene aliento ni para decir nada. Nada, pastor, nada, todo bien. Un hermano que siempre se le encontraba a uno. ¿Y cómo está, hermano? Atribulado, pastor. ¿Y cómo está, hermano? Atribulado. Y siempre así, hasta que un día el pastor estaba malhumorado. Y todas las veces el hermano atribulado, y hasta que un día el pastor le dijo, mire, hermano, no me vuelva a decir que usted está atribulado, porque atribulado es un sapo aplastado. Un sapo que le pasó un camión encima, eso es un atribulado. Me encontré con un hermano que le pregunté, ¿y cómo está, hermano? Y me dijo, hermano, como el bejuco de Uyama,
por el piso pero dando fruto. Porque así es la mata de oyama. La mata de oyama es una enredadera que se va por el piso, es una enredadera de tipo rastrera. Ella se va invadiendo el piso, pero siempre dando fruto. Y entonces este hermano me dijo de esa manera. Le pregunté, ¿cómo está, hermano? Y me dijo, hermano pastor, como el bejuco, como la mata de uyama, por el piso, pero dando fruto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la felicidad nos da, ¿qué, hermano? Fuerza, alegría. Cuando usted se concentra en la palabra de Dios, usted se va para la casa contento y usted se va fuerte. Por eso a veces uno viene con problemas a la casa de Dios, viene uno con dificultades, pero uno se va diferente. Uno siente que algo pasó en ese culto. Uno siente que pasó algo, que hubo un proceso, y uno dice, yo quiero seguir este camino, quiero seguir en esa batalla. Viene otro hermano que se llama ¿cómo? ¿Qué hace la tristeza? Asimilar situaciones negativas y pedirle ayuda a otro. Viene un proceso que se llama el proceso de duelo. Yo he hablado mucho con ustedes acerca del proceso de duelo, y la única manera de uno salir del proceso de duelo es comunicando, hablando, expresando. La tristeza nos ayuda a asimilar situaciones negativas. Cuando usted mire a una persona en tristeza, déjelo que explote esa emoción. Yo le decía a ustedes hace 15 días que a veces se muere alguien y la persona va y abraza a la viuda o abraza a la hermana o qué sé yo, algún familiar que está llorando y le dice, no llore, no llore, tranquilo, no llore. Deje que llore la persona, porque la persona que llora está, hermano, explotando esa etapa, explotando la emoción de la tristeza. ¿Qué es lo que no hay que dejar a la persona en luto? ¿Qué es lo que no hay que dejar? Tratar de que no se recluya por allá en una habitación sola. Más bien, acompañe a la persona y dígale, bueno, vamos a hablar, vamos a compartir. Si quiere llorar, le presto mi hombro, llore aquí todo lo que quiera. La persona va a quedar extrañada porque normalmente casi siempre la gente le dice, no llore más, no llore más, no llore más. Yo soy enemigo cuando alguien le dice a otro que pierde algo, no llore, pero ¿cómo no va a llorar si es que está sufriendo porque perdió un ser querido o perdió plata en un negocio? Porque no todas las veces el luto es la muerte de alguien. A veces pierde uno plata en un negocio, pierde los ahorros y uno queda que no quiere que le hablen. No quiere uno levantarse, uno queda, hermano, yo he perdido plata y uno queda, hermano, en un shock emocional. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué? Pero luego mi esposa me ha dicho, tranquilo amor, lo que no retoña es la vida, vamos adelante, Dios nos va a proveer, Dios nos va a suplir, cosas mejores vendrán. Y eso de que ella me esté hablando me va sacando a mí al otro lado. Y entonces hay momentos donde yo tengo que venir delante de Dios y ponerme y llorar. Y lloro y lloro y lloro y siento que mi alma se desahoga. Porque hice los dos procesos. Pedí ayuda, pero también pude llorar. Ya ahorita vamos a ampliar un poco más. Tenemos esta que es el miedo. También dimos una enseñanza acerca de los miedos que en griego se le llama fobia. Nos lleva a anticiparnos a situaciones ¿qué? Peligrosas. Nos lleva a anticiparnos. Si usted no tuviera miedo de nada, usted metería su cabecita donde quiera que usted pensara. Si usted no le diera miedo de la muerte, usted cogía la moto que tiene o el carro que tiene y se iría a 180, 200 kilómetros por hora si no le diera miedo. Si no le diera a uno miedo, haría locuras.
El miedo es una emoción que Dios nos dejó para que nos frenemos, para que pensemos antes de hacer algo. Entonces mire, hermano, lo positivo de las emociones. El enojo, ¿qué hace el enojo en la persona? ¿Nos lleva a qué? A defendernos de agresiones, pero también tenemos que tener mucho cuidado con ella. Debemos tener muchísimo cuidado. Ahora vamos a ampliar esta parte. Tenemos la emoción de la sorpresa. Nos da mayor concentración ante cambios del ambiente. La sorpresa nos lleva a tener una mejor concentración. Yo tengo que ir concentrado porque no sé qué me espera. Las personas que van manejando en una curva dicen, voy a tomar la curva por mi carril, por mi orilla, porque no sé qué venga al otro lado. En el ámbito de los cristianos, la sorpresa, esta emoción de la sorpresa es benéfica, hablando de que hay una sorpresa, o bueno, hay dos sorpresas que el mundo no conoce y los cristianos sabemos que son ciertas, y los cristianos somos los que tenemos que dar ejemplo para vivir preparados. Dos sorpresas. Una es la muerte, que usted no sabe cuándo va a llegar. La otra sorpresa que usted no sabe cuándo va a llegar es la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Entonces esa emoción de sorpresa, no sé si tengo que morirme hoy, me va a llevar a mí a estar apercibido, a estar preparado. No sé cuándo es. Tengo que estar preparado porque qué tal que el rapto de la iglesia sea esta noche. ¿Qué tal que Cristo viniera esta semana? Entonces si miramos, hermanos, cómo las emociones nos van preparando para algo, nos estimulan para algo. Viene otra que es la emoción de ¿qué, hermano? De asco, de asco. Yo les compartí a ustedes, hermano, los testimonios de aquellas personas que van a las giras misioneras. Y en las giras misioneras uno tiene que, hermano, aprender a controlar esa emoción, porque no es fácil. Hay un cambio de ambiente, hay un cambio cultural, y entonces uno tiene que aprender a dominar esa emoción, porque no es fácil. Hay gente que va y se enferma de fastidio, de asco, se enferma porque las condiciones sanitarias no son las mejores, no hay higiene, protocolos de higiene no se ven por ningún lugar dentro de las comunidades indígenas. Vamos a mirar la siguiente. Vamos a mirar ya las clasificaciones. Yo le estoy haciendo apenas un recuento, hermano, de lo que vimos. Clasificación de las emociones. Las emociones se clasifican en dos secciones, positivas y negativas. Las positivas son aquellas que se relacionan con sentimientos agradables, como la alegría. La alegría se asocia con el amor, la felicidad, la diversión, el humor y la risa. Esta emoción, la emoción de la alegría, tiene sus socios: el amor, la felicidad, la diversión, el humor y la risa. Esta emoción la vemos cuando llegamos a la casa de Dios. Dice el Salmo 66, aclamad a Dios ¿con qué, hermano? Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. ¿Cómo debemos venir a la casa de Dios? ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Venimos a la casa de Dios con alegría. Los tristes se quedaron en la casa, ¿cierto? Aquí estamos los alegres. Eso. Los alegres estamos aquí, hermano, y nos alegramos en la palabra de Dios, nos alegramos en su casa. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Un corazón que alaba a Dios debe estar alegre.
Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Como dice nuestra hermana Rosalba, que a Dios hay que cantarle con ganas, con alegría. Sírvale a Dios con alegría, amado hermano. No le sirva porque me tocó, porque es que si yo no hago esto, ninguno lo va a hacer y es que me tocó. No me tocó. Sirvámosle a Dios con alegría. Hagamos esto con mucha motivación. Luego dice, 1 Tesalonicenses 5:18, ¿qué dice? Estar siempre, ¿qué, hermano? Está siempre gozosos. No llegue, hermano, como si se hubiera chupado una taja de limón. Algunos llegan así como si hubieran chupado una taja de limón. Agrios. ¿Cómo está, pastor? Bien, ¿y usted, hermano? Pues ahí bien, para no preocuparlo. Algunos le dicen así a uno, no, bien, para no preocuparlo, pero de mala gana. Llegan preocupados. Pero la Biblia dice que hay que estar siempre gozosos. Esta emoción, hermano, es una emoción muy buena, muy buena. Yo le dije a ustedes que hay que tener cuidado porque ella tiene también sus errores. Yo les decía que la alegría y la risa es buena. La risa es terapéutica. ¿Sabían ustedes, hermano, que la risa previene al menos unas 10 enfermedades? Cuando una persona se ríe, no solamente estimula sus músculos faciales, sino que también sus músculos pectorales son ejercitados. Cuando usted se ríe, los músculos del pecho, del abdomen, todo está trabajando también. Pero hay que tener cuidado porque a veces esa emoción se nos salta en el lugar equivocado. Yo le hablaba a ustedes que hay que controlarnos, por ejemplo, cuando vamos a un velorio. Y hay velorios donde hay personas que tienen que salir y controlar a la gente. Oiga, todo que estamos en un velorio. Porque la gente se agarra a echar chistes y a reír y a echar chistes. Y reír es bueno, pero hay momentos y lugares donde reír no es bueno. Yo les decía a ustedes también, no sé qué tiene mirar caer a otro que le produce a uno tanto risa. Sí, uno ve que otro se cae y uno le está preguntando, ay, ¿qué le pasó? Dios mío, pero está uno tapándose ahí la risa. Sí, yo he visto personas que se caen y todo el mundo, jajaja. Y el otro se levanta también riéndose, pero con una risa prestada. Sí. A veces uno se ríe con la risa que no es la de uno. Yo tuve una experiencia cuando me estaban despidiendo en Aguachica. Me estaban despidiendo y entonces hicieron toda una faena esos hermanos, toda una faena, una sorpresa. Porque había un joven que estaba recién casado y el joven dijo, pastor, antes de irse, yo quiero invitarlo a usted a una cena. No se vaya sin ir a una cena a mi hogar. Él había alquilado un segundo piso. Y bueno, mi esposa y mis hijos dijimos, vamos donde el joven, porque es un joven muy carismático, un joven que nos había apoyado mucho. Fuimos y estaba con la esposita, estaban muy felices, recién casados, felices porque la familia pastoral estaba allí. Estábamos cenando cuando de pronto llegó alguien y le dio una razón al hermano, al joven, al dueño de ese hogar. Y la razón era que un sobrino se había enfermado y el sobrino vivía diagonal a esa casa, en una casa grande esquinera. Me dice el joven, hermano pastor, me acaban de dar una mala noticia. Y le dije, ¿qué pasó? No, que mi sobrino, el hijo de mi hermana fulana, está enfermo y que quieren que vaya usted a orar allá por ellos, por el niño. Bueno, terminamos de cenar y
Y entonces nos fuimos a orar por el niño, y cuando llegamos a orar por el niño resulta que la casa estaba repletica de hermanos de la iglesia. No era un niño enfermo, era que todos habían planeado así. Y empezamos a recordar todas las historias graciosas que nos habían pasado con ellos. Hermano, yo estaba muerto de la risa recordando cada situación que le había pasado a los hermanos. Y todos decían: pastor, ¿usted se recuerda el día que nos pasó esto? Y todos nos reíamos, y nos reíamos, y nos reíamos. Los costeños son muy buenos para reírse. Y nos reíamos, y nos reíamos. Y de pronto dos jóvenes dijeron: pero lo que no se nos va a olvidar, pastor, ¿se acuerda un día que usted nos prestó la moto? Y esa moto, y nos fuimos a trabajar por allá a un campo. Y empiezo yo a acordar: bueno, yo la moto la he prestado muchas veces. Sí, pastor, pero resulta que un día usted nos la prestó a nosotros dos. Y nos fuimos y por ahí adelante se la estrellamos. Y nos tocó devolvernos con la moto estrellada y hablar con un amigo que nos la reparara, pastor. Y usted nunca se dio cuenta y todo, jajaja. Y entonces yo ahí entendí y me tocó reírme con una risa prestada. Y yo me reía, pero esa risa no era la mía, porque me provocaba agarrarlos del cuello, eso es terrible. Yo sí había notado algo raro, porque después yo estaba en una convención, y cuando yo regresé yo tomé la moto, y uno ya aprende a conocer ya lo de uno, y yo tomé la moto y nos fuimos con Jaciel, y de camino yo le dije: Jaciel, yo siento que esta moto como que no anda igual. Yo la siento, o sea, siento rara la cabrilla, y los frenos no están ubicados como yo los tengo. La palanca de donde de meter los cambios, la siento que no está como igual. Bueno, sin embargo, yo cuando me bajé de la moto, yo la miraba por todos lados, yo la miraba, pues la noté normal, pero cuando andaba yo sentía que algo le habían adecuado. Claro, ya habían pasado, hermano, ya había pasado como 1 año y medio, tal vez, cuando me contaron que me habían estrellado la moto. Y es ahí, hermano, donde uno se ríe con risas prestadas. Tremendo, hermano. Y hay gente que se ríe así, hermano. Bien, aquí encontramos un error de esa emoción. Aquí encontramos un error en la Biblia. No sé si está en la lectura en la siguiente, dale la siguiente diapositiva. Bueno, no está ahí. Permítame, les leo en el capítulo 10 de Levíticos. Un error de esa emoción. Capítulo 10 de Levíticos dice: oído a esto, hermanos, oído a esto. Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? 2 hijos del sacerdote Aarón. Ellos habían sido llamados también al sacerdocio porque eran parte de la tribu de Leví. Oiga esto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos el fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Mira, hermano, aquí encontramos la emoción de la alegría mal utilizada. 2 jóvenes sacerdotes que dijeron en su emoción, empezaron a llenar esos incensarios, a llenarlos de incienso, y ellos dijeron: bueno, si de echar humo se trata, pues vamos a echar humo toda esta tarde. Pero ellos no tuvieron en cuenta que había un horario para esa labor. No tuvieron en cuenta que tenían que esperar que el papá, que era el sacerdote principal, los mandara. Entonces ellos, contentos porque había que adornar el templo con el incienso,
Contentos agarraron su incensario y empezaron a echar humo por todos lados. Y eche humo por todos lados. Y dice la Biblia que Dios les quitó la vida. Hermano, hay que tener cuidado con la emoción de la alegría, porque aun cuando hagamos cosas buenas, hay ocasiones que la emoción nos traiciona. Los hermanos del primer siglo, los hermanos de la iglesia apostólica, cayeron en un error de emoción, de alegría. ¿Cuál fue el error? Vendieron todas las casas, negocios y propiedades y se dedicaron a levantar comedores, orfanatos y a repartir, porque ellos dijeron: si Jesús viene en estos días, ¿para qué propiedades? Vendieron todo y luego Pablo le tocó hacer una gira por toda Asia pidiendo ofrendas para poder sustentar a los hermanos de Jerusalén que habían quedado en la ruina total. ¿Sí me hago entender, hermano? Por eso hay que tener cuidado con la emoción y saber distinguir entre la emoción de la alegría o el impulso del Espíritu Santo. Porque puede ser que en un momento el Espíritu Santo le diga: gentil, da esos 20,000 que tienes ahí para suplir la necesidad aquí en la iglesia. Puede ser el Espíritu Santo. Y de pronto el hermano testifique y el hermano diga: hermano, Dios me motivó, lo hice y Dios me multiplicó al salir. Y entonces otros digan: bueno, pues si a él le funcionó, entonces yo también voy a dar estos 500,000 que tengo para el mercado este mes. Pero a ese otro sí no le puede funcionar. Entonces hay que distinguir también cuándo es Dios, pero cuando es la emoción de la alegría. Por la emoción de la alegría yo me gané un día un machacón horrible en un dedo del pie, porque un hermanito se agarró a danzar en medio de su alegría, tumbó unas sillas y yo fui a tratar de controlarlo y me ganó un machacón terrible en un dedo. Entonces, yo no estoy en contra de la danza, hermano, no estoy en contra de la danza. ¿Cómo lo concibo yo la danza dentro de la iglesia? Yo personalmente, ¿cómo la concibo yo? Que es un fruto de la emoción, de la alegría, que está en medio de ese fruto, y para mí es bonito ver a un hermano lleno de esa emoción. Para mí es bonito, me gusta, me gozo, me agrado. Y si está acompañado de una vida espiritual y del Espíritu Santo, mejor. Pero es que, hermano, hay danzas que son totalmente en la carne. Como uno que estaba danzando, hermano, y danzaba y se le cayó la billetera. Volteó a mirar la billetera, la recogió, se la metió al bolsillo y siguió danzando. El que iba a perder la platica, ¿cierto? Oh, pues el hermanito que iba a perder la plata, hermano. Había que hacer algo. Entonces, dentro del Evangelio, la emoción de la alegría es buena, pero también hay que saber ciertos momentos en que también debemos aprender a controlarla. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A su nombre, gloria al nombre del Señor. Tenemos también, hermano, la emoción de la sorpresa. Dice que se asocia con asombro, activa la supervivencia entre nosotros los seres humanos. La emoción de la sorpresa activa, ¿qué, hermano? La supervivencia, el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es el más desarrollado entre nosotros los humanos. Es el primer instinto que tenemos nosotros, supervivencia. Dice la gente: yo de hambre no me dejo morir. Es tremendo ese instinto, es el más desarrollado que tenemos. Aquí encontramos, hermano, algunos textos acerca de sorpresa. Mire este de Génesis 42:28. Dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en el saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios?
Fue el hecho cuando José les mandó a devolver el dinero y José estaba secretamente allí en el trono de Faraón. Los hermanos no lo distinguían y él entonces hizo toda una trama para que los hermanos volvieran otra vez a la tierra de Egipto. Dice que cuando ellos vieron el dinero en cada costal, dice que el corazón, ¿qué hizo? Se sobresaltó el corazón. Es decir, sintieron una punzada fuerte. ¡Ay, Dios mío! Todos sintieron eso. A veces uno siente un frío por la espalda, ¿cierto? A veces uno siente un frío que le corre aquí por los lomos. ¿Sabe, hermano, que cuando nace un bebé, los médicos tienen que darle una descarga, hermano, de sorpresa? A los niños, los médicos, cuando el niño nace, lo levantan de los piecitos y le dan una pequeña nalgada. La vida comienza con un golpe, hermano. Por eso no se asuste si usted está recibiendo golpes todavía. A veces uno dice, ¿por qué me toca tantos golpes? Tranquilo, que la vida comienza con un golpe. Lo primero que hacemos en esta vida es recibir un golpe. Y de ahí para adelante hasta cuando partamos a la eternidad. Cuando el médico le da el golpe a ese niño, ese golpe hace que el cuerpo del niño, una glándula, segregue una sustancia que se llama adrenalina. Y la adrenalina en un segundo recorre 5 veces el cuerpo. Es una descarga de energía. 5 veces el cuerpo en un solo segundo, a una velocidad tremenda. Y esa descarga en el niño es la que hace que el niño grite, y cuando el niño grita se abren los pulmones, porque los pulmones vienen pegados. Por eso es que hacen los médicos llorar al niño, porque el niño viene con los pulmones pegados. Y esa descarga de adrenalina de sorpresa hace que tanto los pulmones como el corazón empiece a funcionar correctamente. Cuando una persona tiene un susto, uno a veces siente como maluco eso, pero Dios permite ese susto para que se active en uno también la adrenalina, y muchos órganos que se han querido debilitar reaccionen de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna pesadilla que se levantan asustados, que quedan sentados en la cama? ¿Han tenido ustedes esa pesadilla? Que lo coge la esposa a uno y le dice, papito, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? O usted se va a la habitación porque escucha al niño que llora y el niño está sentado. Ay, gracias mami, era una pesadilla. Muchas de las pesadillas, oiga esto, hermano, aunque no soy, hermano, pues traductor de sueños, para que luego no venga como una hermana que me traía sueños y sueños. Y me decía, hermano, pero es que el pastor que teníamos antes me traducía todos los sueños, pastor, y usted no. Y entonces ya me estaba poniendo una regla ahí, y entonces decía que ya yo no era un buen pastor porque no le descifraba los sueños. Y entonces le pregunté, bueno, hermana, ¿y cómo le traducía a ese pastor que había los sueños? No, pues hermano, cuando yo soñaba de agua, él me decía, ¿y cómo estaba el agua? ¿Estaba clarita o estaba turbia? Entonces, si yo le decía que el agua estaba turbia, él me le daba un significado. Y luego me decía, ¿y el agua iba sola o llevaba hojitas y palitos por encima? Y si yo le decía que llevaba palitos y me le iba dando otra interpretación. Bueno, le dije, hermana, tal vez el don del hermano, yo no tengo ese don. No tengo ese don de interpretar los sueños. Pero lo que entendemos, hermano, es que en la bioquímica cerebral, cuando el cuerpo tiene una mala postura, eso se lo digo tampoco queriendo que usted se vuelva escéptico del mundo espiritual, porque hay pesadillas que son directamente puestas por demonios, por brujos, hay ataques espirituales, eso lo entendemos. Pero hay pesadillas que es la mala postura de su cuerpo. Es la mala postura de su cuerpo. Y entonces
La parte bioquímica del cerebro manda una imagen para que usted reaccione y se dé cuenta que algo está pasando. Entonces usted se despierta asustado, pero no es el mundo espiritual, ni es una realidad. Su cerebro le está fabricando eso para que usted se despierte y se dé la vuelta o se acomode mejor, porque usted quedó tal vez con un brazo por allí, como si le estuvieran metiendo llave para llevárselo para la cárcel, y se quedó dormido mirando arriba con el brazo por allá atrás. Y entonces el cerebro le está diciendo: despierta, 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 que estás tronchando tu brazo. ¿Cierto? Somos un cuerpo inteligente, una máquina inteligente creada por el mejor de los diseñadores del universo. Por eso, mire, hermano, cuando usted le da deseos de hacer chichi, hablemoslo así en un término infantil. Cuando usted le da deseos de hacer chichi, usted se sueña con agua. Usted se sueña en una cascada. Y tenga cuidado, porque muchos resultan ya enlagunados. Pero es, hermano, el cerebro que le está mandando un estímulo. Despiértate, párate para el baño, para el baño. Eso se llama emoción de sorpresa. Porque usted como que en medio de ese sueño, usted se despierta y quiere dormir. Ay, no, me voy para el baño. Se despierta y usted se da cuenta que tiene muchos deseos de hacer chichi. Se llama emoción de ¿qué? Sorpresa. Sorpresa. Algunos tienen esos sueños que yo les llamo pesadillas. Se levantan reprendiendo al diablo y le dan unas garroteras al diablo, y el pobre diablo, inocente de lo que está pasando, sencillamente pudo tener una mala experiencia, una mala postura, y está obstruyendo la respiración. Mira, algunos, cuando yo era niño, procuraba dormir con las manos en los bolsillos. Yo procuraba a toda hora dormir con las manos entre los bolsillos, porque resulta que mi mamá nos decía: si ustedes llegan a dormir con las manos aquí, van a soñar feo, porque así entierran a los muertos. Y entonces, hermano, era qué terror, porque yo era un niño como de unos 6 años, y yo había mirado a varios ataúdes, y yo veía los ataúdes con la gente seria, con las manos así. Y mi mamá nos decía: ustedes nunca duerman con las manos en el pecho, porque así entierran a los muertos. Y si ustedes duermen así, ustedes van a soñar horrible, porque están durmiendo como los muertos. Ella nos decía. Pero luego que comienzo, hermano, en mi adolescencia a estudiar temas mentales, me doy cuenta, hermano, que nada tiene que ver el dormir con las manos así que se relacione con el mundo de los muertos, pero tiene mucho que ver con las pesadillas, dormir así, porque estoy obstruyendo la libertad torácica. Mi tórax no está reaccionando con plenitud hacia mi respiración. Entonces mi cerebro manda un sueño feo, una imagen fea, para que yo me despierte y corrija esa postura. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Cuántos alabamos a Dios? Al nombre de Cristo. Emociones de sorpresa. Jeremías 18:16 dice: convirtiendo su tierra en una desolación, en una burla perpetua. Todo el que pasa por ella se quedará atónito y meneará la cabeza. Una reacción de sorpresa, una emoción de sorpresa, cuando miren a Jerusalén, una ciudad de gloria, una ciudad riquísima, una ciudad muy bendecida, y la miren destruida. Entonces dice la Biblia que todo el que pase por ahí va a menear la cabeza.
Cuando usted menea la cabeza es símbolo de una emoción. Unos iban a decir, se lo merecían. Sí, señor, se les dijo. Otros iban a decir, no, qué lástima, terrible, terrible. ¿Cierto? Otra emoción en Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. La sorpresa, hermano. Y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Bueno, me quedó faltando la I ahí, usted se la pone. La sorpresa de Nabucodonosor cuando miró el horno y no encontró a 3, sino a 4. Y dice la Escritura que aquellos que estaban dentro de ese horno lo habían mandado a calentar 7 veces más. Tanto que los soldados que tiraron a los 3 jóvenes judíos, dice que cuando lo lanzaron, el calor de la llama los envolvió a ellos también. Y cuando el rey se acercó de lejos, los vio paseándose allá en el horno, se paseaban. Estaban felices. Ese horno Dios le había puesto aire acondicionado adentro. Estaba más caliente afuera porque se quemaron los que lo tiraron. Está más caliente afuera que adentro. Y estaban felices. Dios le había puesto aire acondicionado a ese horno. Y el rey, dice la Biblia que el rey se espantó y se levantó del trono, se levantó de la silla. ¿Una actitud de qué, hermano? Sorpresa. Yo les hablaba a ustedes también que cuando Adán conoció a Eva, Adán tuvo una tremenda sorpresa. Dice que la vio y de inmediato la amó. Amor a primera vista. Actúa también en los sentimientos humanos. Actúa también en nosotros. Mirar a una persona y de golpe decir, ve, está como bonita la muchacha. Está como bonito el chico. Una reacción de sorpresa. Miremos la siguiente. Las positivas son la emoción de la alegría y la sorpresa. Ahora vienen las negativas. Una de las negativas es tristeza. Asimila situaciones de dolor, angustia o enfermedad. Si usted no le diera tristeza estando enfermo, usted se iba. Seguía trabajando en medio de ese mundo de carreras, de afanes, de materialismos, usted ni siquiera cuidaría su salud. Pero la enfermedad le trae tristeza y hace que usted tenga un autocuidado. Vamos a leer este versículo, hermanos, estos 3 versículos. Mejor es ir a la casa de luto que ir a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará, ¿qué, hermano? El corazón. ¿Qué quiere decir, pastor, ese versículo? Mejor es ir a la casa de luto que ir a la casa de banquete. ¿Qué quiere decir eso? Porque es mejor. El que escribió este versículo se llamaba Salomón, que fue el hombre más sabio que la tierra ha tenido. Dice que en la casa de banquete hay necedad y en la casa de luto hay sabiduría. Cuando uno va a una fiesta, cuando uno va a una invitación, uno en la fiesta no se está acordando de nada malo, se está integrado en la fiesta. Usted no reflexiona sobre algo. Usted dice, ay Dios mío, yo que no puedo comer cerdo, pero bueno, me como y me cuido la otra semana. Pero cuando usted va a un velorio y le dicen, el que está ahí se murió porque no quería vivir tragando algo más sino solo cerdo, y usted, ay Dios mío, y yo que estoy en las mismas. Y a mí que me gusta tanto el cochino. Entonces, ahí es donde el sabio dice, en la casa del luto hay sabiduría.
en la casa de banquete y necedad. Ninguno está pensando en la salud, ninguno está pensando en la eternidad. Cuando uno va a un entierro y le dicen que el que está ahí se mató porque mantenía manejando esa moto a 160, no respetaba los semáforos, no respetaba señales, y ahí está muertecito, y de pronto le muestran el video. Mire, este es el video, vea, ahí va, vea el semáforo está en rojo y se pasó, y vea la volqueta que iba también y se estrelló. Y cuando uno mira ese video y uno dice, uy, yo que de vez en cuando también me los como, yo que de vez en cuando también me los paso. Y entonces uno comienza a poner una enseñanza en el corazón de uno. Y entonces le dice, no, a veces hay personas que mueren de cosas que uno piensa que son absurdas. A veces le dicen a uno, no, el que está ahí se murió porque tenía un lunar por acá en el pie. Yo escuché en estos días, no recuerdo si alguno de los hermanos fue que me contó, que alguien que había muerto porque tenía un lunar, desde que nació tenía un lunar por acá en la pantorrilla. Tenía un lunar desde que nació. Llegó a una edad considerable y ese lunar empezó a formarse un absceso, o sea, comenzó a inflamarse. Y le decían, venga, hágase remedio en esa pierna, venga, haga. No, toda la vida lo he tenido, pero es que ahorita lo vemos que está más grande. Cuando empezó a inflamársele y a dolerle, este personaje va al médico. El médico dice, bueno, hay que practicarle una operación, hay que extraer ese absceso. Pero luego que le hacen exámenes, dicen, a usted hay que hacerle un examen más detallado, porque ese absceso tiene un color bastante mal. No allí sea que saquemos el absceso y le causemos un problema a usted en esa pierna. Y empiezan a hacerle los exámenes y resulta que ese absceso ya era una masa cancerígena. Era una masa cancerígena que ya tenía raíces en el cuerpo. Le extraen, pero la raíz empieza a brotarle en la ingle y empieza a subírsele y murió. Entonces cuando a uno le cuentan esa historia, no, el que está ahí se murió porque tenía un lunar y de un lunar se murió. Entonces uno comienza a examinarse los lunares del cuerpo. ¿Quién sabe cuál de todos esos lunares me va a matar algún día? ¿Cuál será el que me va a dar la muerte? Entonces por eso el sabio dijo, en la casa del luto hay sabiduría. Otra emoción de tristeza. Juan 11:35 dice, Jesús lloró por la muerte de su amigo, lloró por la incredulidad de la gente, lloró de la dureza de corazón que había en Marta y María, las hermanas de ese muerto. Mateo 9:36 nos tiene otra demostración de tristeza. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como las ovejas que no tienen pastor. El Señor sintió ¿qué? Tristeza, dolor, porque había una multitud de personas, pero lo único que querían era milagros, no querían llegar a Dios, no querían nada de la vida eterna, solo querían milagros. Pasemos a la siguiente, por favor. Pasemos a esta emoción del asco. Nos lleva a escapar de situaciones dañinas o desagradables. Deuteronomio 14:3 dice, no comerás nada. No comerás nada. Los chinos dicen que todo lo que corre y vuela va para la cazuela. Eso dicen los chinos, todo lo que corre y vuela va para la cazuela. Los cristianos no podemos aplicar a ese dicho, porque ciertas cosas de esta tierra, el Señor claramente dice, no la comerás, no la comerás.
Pastor, y si va preparado de tal forma, no hay cosas que son innegociables, intransferibles en la Biblia, hermano. ¿Qué cosas no podemos comer? Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda carne es ¿qué? Su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es ¿qué? Su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. En el tiempo de ellos, cortado era echado fuera. Lo echan, usted no es de nosotros, váyase, pagano, lo echaban. En nuestro contexto cristiano, en el contexto de la ley de Dios, en el contexto de nosotros, cortado es podado por Dios, podado, Dios lo poda. San Juan capítulo 15 dice que el Señor tiene una viña y esa viña es podada. Cortado para nosotros es que Dios nos puede podar, nos puede quitar a nosotros. Entonces dice que no hay que comer sangre ninguna. Por ahí algún texto de la Biblia dice que no comeréis ninguna sangre, ni siquiera la suya, hermana. Si usted se corta el dedo picando el tomate, no se la chupe, no se la tome, porque hay gente que dice, es mi propia sangre y no hay que dejarla perder. ¿Sí? Yo le he contado a ustedes, hermano, que en la finca de mi papá, cuando yo era un niño, bueno, no tan niño porque yo ya iba a trabajar allá en el monte con ellos, pero yo vi a uno de los obreros que por cortar una vara, tal vez él pensó que la vara era de un árbol fuerte, un árbol duro, y dio el machete con fuerza, cortó la vara, pasó y le abrió el dedo pulgar, el dedo gordo que llamamos, se lo abrió por la mitad. Le quitaron la bota y ese señor decía, ayúdenme a echarme el dedo a la boca. Y lo cogieron, lo arquearon y se metía eso saliera la pluma de sangre, y él se metía y se tomaba la propia sangre de él. Mientras llegaban con una hamaca para llevárselo para el pueblo. Entonces ninguna sangre, ni su propia sangre, ni su propia sangre, ninguna sangre. Pastor, y las rellenitas, al menos el fin de año, pastor, no, ni las rellenitas de sangre, no. ¿Por qué Dios no quiere que comamos sangre? Porque en el torrente sanguíneo de todo ser vivo es donde se moviliza el cúmulo de parásitos. Todos los parásitos que la persona tiene o que el animal tiene se moviliza a través del torrente sanguíneo. Cuando una persona come sangre, está comiéndose todos los parásitos y los huevos de parásitos y las enfermedades que el animal tiene. Nosotros con mi esposa conocimos el caso de una pastora, esposa de un pastor de otra denominación, que tenía una enfermedad que es la enfermedad que le da a los cerdos. Bueno, tiene un nombre científico todo raro, porque se sabe que los científicos les ponen unos nombres bien raros a las cosas, pero esa enfermedad es lo que uno castizamente conoce uno como chunche. ¿Sí le dicen así, hermano Gentil? Cuando se pelan todos los animales por encima. Y ella tenía eso, se escamaba la piel empezaba a salirle escamas a ella por todos lados. Y ella la examinan y los médicos dicen, qué cosa tan rara, el problema suyo es un problema de sangre, no es problema de piel. Porque si fuera problema de piel, el dermatólogo se lo trataba, pero el dermatólogo dijo, no es un problema de piel, es algo que viene de adentro, es la sangre. Y toma muestras de sangre y se dan cuenta que la enfermedad que ella tenía no era una enfermedad de humanos, sino una enfermedad de los cerdos. Se escamaba toda, se pelaba toda. Lo que uno conoce como chunche de los cerdos. Y es que la hermana había podido dejar muchísimas cosas, muchísimos vicios, muchísimas cosas del mundo, pero no había podido despojarse de comer rellenas con sangre.
no lo había podido dejar. Y entonces, entre tanto que comió, Dios permitió para lección para la familia y para los creyentes de esa iglesia que ella adquiriera esa enfermedad, y duró años hasta que murió de esa enfermedad. Le fue infectando sus tejidos blandos, sus órganos, hasta que ella falleció de eso. La enfermedad de los cerdos, ninguna sangre. Entonces, ¿a qué nos lleva esta emoción con esto, hermano? A nosotros sentir repudio de las cosas que nos perjudican. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La emoción del asco en Dios, hay cosas que le producen náuseas a Dios, náuseas. Caer en un estado de tibieza espiritual le causa náuseas a Dios. Jeremías 32 al 35 dice: por todo el mal que los hijos de Israel, los hijos de Judá hicieron para provocarme a ira, ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, ellos me dieron la espalda y no el rostro. Aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección, sino que pusieron sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola y edificando los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben-Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijos en honor de Moloc, el cual no les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación para hacer que Judá pecaran. La idolatría es algo que es repudiable, que usted y yo debemos sentir asco. La idolatría es la maldición de las naciones, amado hermano. Es como si una persona dejara de amarlo a usted y empezara a amar la foto. Es como si la persona llegara a la casa y agarrara a besos el cuadro, la foto suya, y le pasara por un lado, y se enamoraran de la foto suya, y a usted, la persona, lo dejaran a un lado. Entonces la idolatría trae abominación, asco, fastidio, repudio delante de Dios. Y es lo que el cristiano debe sentir hacia aquellas imágenes, hacia aquellas cosas. Algunos se han arrepentido, pero todavía guardan imágenes y dicen: pastor, es que esa imagen del divino niño me la regaló mi abuela, pastor, y yo la guardo por un recuerdo de mi abuela. Ay, pastor, es que mi abuela Magola era tan linda conmigo, y entonces me dejó de herencia este divino niño de 1 metro de alto. Pues déjeme decirle, hermano, que la Biblia dice que el que adora imágenes adora demonios y no lo sabe. Detrás de cada imagen hay un espíritu. Las personas que hoy día son cristianas, predicadores del evangelio y fueron anteriormente sacerdotes, algunos fueron hasta cardenales, hoy día sirven a Dios de corazón. Todos ellos concluyen en lo mismo, y es que cuando el Vaticano va a lanzar una nueva imagen, cuando ellos beatifican a alguien, cuando lo declaran santo, entonces le hacen una imagen, y esa imagen la llevan al Vaticano y lo entran a una capilla, y esa imagen la están rezando durante 6 meses. Antes de sacarle una copia, la están rezando 6 meses, día y noche. Entra uno, otro y otro y otro y otro, la rezan, la ungen, le echan algunos riegos para que cuando le saquen réplica a esa imagen, esa réplica impacte y tenga mucha venta y tenga seguidores y tenga adeptos y tenga devotos. Y cuando esa imagen sale al mundo, el mundo está loquito por comprarse la figura, la estampilla, el muñeco del nuevo santo que ahora está impactando el mundo. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces, la emoción del asco debe llevarnos a repudiar lo que Dios repudia.
Démosle a la siguiente, por favor. Viene la emoción del miedo, nos anticipa a situaciones peligrosas. Salmo 53:6 dice: en el día en que yo temo, en ti confío. Esta emoción es la que nos lleva también, hermanos, a salvaguardar nuestra vida. Nos hace pensar las cosas muy bien antes de hacerlas. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor muchas veces nos pone lazo. La palabra de Dios dice que el temor pone lazo a la vida del hombre, pone lazo en los pies, no nos deja avanzar. El temor quiere gobernar el corazón de nosotros para que usted no sirva, para que usted no se levante, para que usted esté siempre en la misma condición económica. ¿Cuántos retos hay que han venido de parte de Dios, pero sin embargo el temor no lo ha dejado ejecutar eso? ¿Qué tal que yo no pueda? ¿Qué tal que yo quede mal? ¿Qué tal que se me acabe el repertorio? Continuamos. Viene otra, hermano, y quiero detenerme un poquito en esta. En esta quiero detenerme un poquito, que es la de el enojo. El enojo nos hace defender una postura, o también de las agresiones. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Hermanos, airarnos no es pecar, pero dejarnos llevar de la ira sí es pecar. ¿Soy claro en esto, hermano? Yo creo que todos nosotros, incluyendo pastor, familia pastoral, todos pasamos en que nos enojamos. Enojarse es muy fácil. Enojarse es muy fácil, hermano. Muy fácil. Pero lo difícil es aprender a actuar en medio del enojo. Eso es lo difícil, aprender a actuar en medio del enojo. ¿Ha cometido ustedes errores en medio de la ira? ¿Cierto? ¿Sí han cometido errores en medio de la ira? Sí, uno comete errores. Yo cuando era niño era muy iracundo, hermano. Muy iracundo. Y me daba ira y agarraba patadas las paredes. Y me daba ira y me agarraba a golpe yo mismo. Sí, yo me agarraba a golpes. Hasta que un día me dio un golpe mal y me reventé la nariz y la boca yo mismo. Y dije: no, esta no la vuelvo a hacer. Tenía como unos 10 años. Y mi hermano, me veía mi hermano y me decía: dese más duro, no, dese más duro. Y era una fiesta cuando yo agarraba patada la pared y decía: no, dele más duro, dele más duro. Y más ira me daba y más duro le daba, pero el que me hacía daño era yo, no era la pared ni mi hermano estaba enfiestado. Airados, pero no pequéis. Hay mucha gente que se ha airado con un niño y golpea a un niño. Un cristiano tomó el niño porque el niño le rayó el carro nuevo. El niño estaba aprendiendo a escribir y el niño tomó una varilla delgada y le escribió el nombre al carro porque él quería que el carro tuviera el nombre de él, pero se la escribió sobre la pintura. ¿Cómo le parece, hermano Donoso? ¿Buena la idea? El carro nuevo lo había sacado ese día del concesionario, pasearon, fueron a un almuerzo porque estaban inaugurando la compra del carro. Y el niño se levantó al otro día, se levantó a las 5:30 de la mañana. Todos estaban dormidos y el niño encontró una varillita y dijo: voy a escribirle mi nombre. Ese carro es mío, porque el niño decía que ese era el carro de él. Y agarró la varillita y fue y le escribió de lado a lado el nombre de él en letras todas torcidas. Y cuando el papá se levantó y vio esa escena, se prendió en ira.
vio la varillita ahí con trazas de pintura en la punta y dijo, ¿quién más pudo hacer sino él? Fue y lo buscó, lo llevó de rastra y le dijo, mira lo que has hecho, dañaste nuestro carro. El niño lo estaba haciendo con toda la mejor intención porque él quería que el carro tuviera el nombre de él. Pero aquel hombre le dio tanta ira que le agarró y le dio tan fuerte con esa varilla que le destrozó el huesito del brazo izquierdo. Después de que la esposa escucha los gritos del niño, le había fracturado el brazo, le había dado en el codo, le dio tantos golpes con la varilla que el codo se lo volvió añico, se lo destrozó. El bracito se le infectó y no hubo otra solución sino que amputarle el brazo. Le amputaron el brazo. Y después de que le dan de alta al niño, llevan al niño a la casa y el niño ve el carro ahí parqueado, el niño va y comienza a sobar el letrero que él había hecho. El niño con esa mano tiernita sobaba y sobaba el letrero. El papá estaba totalmente destrozado porque le había dañado la vida al hijo. El papá se fue y abrazó al niño y el niño le mostró el trocito de brazo que le habían dejado y dijo, papi, te prometo que cuando el bracito me vuelva a crecer, nunca volveré a rayar tu carro. Hermano, fue un testimonio real, era un cristiano. Fue tan duro esas palabras que él, sin decirle a nadie, fue y sacó un lazo, se fue para un campo y él se suicidó, se ahorcó. Hermano, las cárceles de Colombia y de todo el mundo están llenas de personas que no pensaron ir a parar a una cárcel, pero se dejaron llevar ¿de qué, hermano? Del enojo. Del enojo. Hay mujeres que continuamente estrenan vajilla porque se enojan y tácate, quiebran vasos, quiebran pocillos. Y esos pobres hombres como un Jackie Chan allá defendiéndose. Pasa un cucharón, pasa por allá un plato, pasa un pocillo. Y luego están con el pesar, rompiendo la alcancía para comprar otra vez platos y reponerlos. Hermano, la ira nos lleva, dejarnos llevar por la ira, nos lleva a locuras. Vamos a ver un hombre, pero vamos a ver el testimonio de Jesús y luego vamos a ver a Jonás. Porque enojarnos en ciertos momentos justificables no es malo. Jesús se enojó también. Jesús sintió ira. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas estaban allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Me preguntó un día un papá, me preguntó, pastor, ¿cómo hace uno para darle juguete a un niño sin ira? ¿Cómo hace uno para darle juguete? Porque es que usted predicó, porque ese día yo había predicado acerca de disciplinar a un hijo. Y yo había dicho que tomar a un niño y golpearlo hasta partirle un hueso, hasta quebrarle un hueso, es supremamente malo. Malo. Pero también criar un hijo que usted nunca lo toque también es igual de malo. Lo primero daña el cuerpo, pero lo segundo daña el carácter. Golpear a un niño hasta quebrarle un hueso es malo, pero nunca jamás tocarlo para reprenderlo es también igual de malo. Pero salimos de la escuela dominical y me abordó, hermano, venga pastor. Usted habló eso, pero dígame cómo hago para pegarle a mi hijo que no tenga ira. Dijo, porque si uno le pega al hijo, pues es aprovechando que uno tiene las fuerzas ahí de la ira. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Cómo hacemos para controlar la ira? Es la pregunta, hermano. ¿Cómo no dejarnos llevar? Porque algunos pecan en palabra, otros pecan en obra y otros pecan en pensamiento. Algunos dicen, uy, si yo tuviera, si mis ojos hubieran sido pistola. ¿Sí? Si mis ojos hubieran sido pistolas. Peca en el pensamiento, peca en palabra. No le dio los tiros que quería darle con la pistola, pero internamente lo mató varias veces. Lo destruyó. ¿Cómo hacemos para pegarle al niño sin ira? Explicándole primero, mira, te voy a pegar por esto. Te voy a dar unas nalgadas por esto, porque esto te quedó mal. Porque esto no te conviene. Si yo lo dejo a usted con esto, el día de mañana va a pasar esto, va a pasar aquello, y usted va a empezar, la ira va a empezar a menguar. Es como cuando usted va en un vehículo muy rápido, usted no puede meterle el freno al seco porque se voltea. Cuando uno tiene mucha ira, lo mejor es siéntese con aquella persona y empiece a dialogar antes de reaccionar. Yo tenía un día tanta ira con mi hijo cuando era pequeño que lo llevé a la habitación. Sí tenía tanta ira que lo llevé a la habitación. Y mi esposa escuchó los golpes y entró rápido, pero la puerta estaba con seguro. Y entonces había una ventanita como la puerta de acá, así pequeñita. Y mi esposa empujó y estaba abierta y me vio que yo le estaba dando juguete al colchón. Porque sentí tanta ira que le di varios juguetazos al colchón y luego sí le di unos a él. Descargué mi ira en el colchón primero. Y luego le dije, le voy a pegar, no se la voy a perdonar porque eso nos hizo quedar extremadamente mal. Y luego sí le di unos a él. Entonces le di la fórmula al hermano, cómo pegarle al hijo cuando se lo merece y cómo pegarle sin el furor, sin la potencia de la ira. Siéntelo, explíquele por qué le va a pegar, dígale qué consecuencias a futuro va a llevar esa situación. Explíquele un poco y quizás ese niño le podrá decir, papi, perdóneme, o papi, lo hice porque tal cosa. Y si amerita, así le explique, dale unos juguetazos para que él sienta que usted está en desacuerdo con ese comportamiento. Bien, el Señor Jesús tomó unos rejos, hizo una trenza y empezó a repartir también correa allí en el templo. Porque resulta que el sacerdote, juntamente con los demás ayudantes, tenían un negocio redondo. Toda la gente subía a Jerusalén. La historia dice que hasta 3 millones de personas se reunían en la Pascua de Jerusalén. Y todos llevaban un cordero sin tacha alguna. El mejor, el más gordo, el más bonito, el más fuerte. Pero resulta que el negocio de ellos era salir al camino, emboscarlos y darle palo a los corderos. Y cuando ellos llegaban con ese cordero todo machacado y todo partido, el sacerdote decía, qué pena, no le recibimos, no nos sirve para el sacrificio, abominación. Pero espere, no se vaya a ir, por ahí tengo uno que le puede servir, se lo doy barato. Y ese era el negocio. Les dañaban a los visitantes le dañaban el sacrificio, pero ellos le tenían la venta ahí adentro. Y como venía mucha gente de muchas naciones, tenían una casa de cambio, peso por dólar y por bolívares. Y cuando el Señor vio todo eso, dijo, esto aquí es un mercado persa, esto aquí no es un templo. Y entonces se enojó. Vamos a mirar el siguiente. Ahora, Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, mi amado hermano, Dios te va a respaldar hasta cuando usted sepa controlar la ira.
En el momento en que usted se deje llevar de la ira, Dios dice, lo voy a dejar de aquí en adelante ya obras por su propia justicia. Dios lo va a acompañar hasta cuando usted no determina tomar acciones por su propia cuenta. Pero mientras usted se contenga, así esté sintiendo, así esté como el vagón del tren echando humo por las orejas, pero usted diga, ay, tengo que controlarme, ay, tengo que controlarme. Hay personas que tratan de ahogarse, asfixiarse de la ira. Entonces, cuando llega la ira del hombre, no obrará de ahí para adelante la justicia de Dios. Mire lo que hizo Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol le hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Uy, hermanos, tenía un enojo hasta la muerte. Rebelde el hombre, ¿cierto? Hermano, hay gente que se enoja con Dios. No vuelvo por allá a esa iglesia. Espíritu de Jonás. Yo no vuelvo por allá. Yo no vuelvo a leer la Biblia. Yo no vuelvo, yo no hago, yo esto. Porque es que Dios no me escucha. Eso se llama espíritu de Jonás. Dios le dice, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? A Jonás solo le importaban sus intereses personales. La ira lo llevó a ser un grosero con Dios. Dios le dijo, ¿está enojado? Dijo, sí. ¿Y qué pasa? Estoy enojado hasta la muerte. La persona que se deja llevar por la emoción de la ira se vuelve grosera, altanera. Y tenga cuidado porque hay personas que han perdido grandes bendiciones por groseras. Recuerdo una muchacha que le ayudamos en 2 ocasiones a conseguir trabajo. Y se devolvía, duraba máximo 3 días y se devolvía. ¿Qué pasó, hermana? Y era creyente. Ay, no, pastor. Yo me vine porque no, esa señora no hace sino regañar. Y luego, pastor, ayúdeme a conseguir trabajo. Le ayudamos a conseguir otro trabajo. Y también, no, ese señor no hace sino regañar. Entonces hay personas, hermano, que definitivamente su carácter no es moldeable. La ira los consume y hay gente que lo prueba a uno también. Entonces me tocó contarle la historia de la India. Hay una historia de una india que el marido, el indio, le pegó a ella. Y entonces, cuando las vecinas vieron que el indio le había pegado a la mujer, a la india, le dijeron a la india, vengan,
aquí tengo el número de teléfono de la fiscalía, póngale una demanda a ese hombre, él no tiene por qué pegarle a usted. Entonces yo le conté ese caso a la hermana y le dije, vea hermana, cuando ya le estaban marcando la India, llegó rápido y le quitó el teléfono y le colgó. Y entonces le dijeron, ¿y por qué no quiere denunciarlo? Y entonces ella dijo, es que para eso ser marido, dejar que regañe, para eso ser marido. Y entonces yo le dije, hermana, pues deje que la regañen, para eso ser patrón. A su nombre. Miremos la siguiente, porque el tiempo se nos fue. ¿Cómo llevar nuestras emociones a Dios? Hay algo, hermano, en el Nuevo Testamento que es maravilloso, que se conoce como el bloque o el grupo de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí los conoce usted? ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Son los 9 frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo serán siempre la mejor ruta para canalizar nuestras emociones. ¿A quién? A Dios. Porque el primero es amor, el segundo es gozo, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu mismo nos da el poder para dominar y distinguir si nuestras emociones son de Dios y me ayudan a crecer en mi vida cristiana, o si son de la carne y las tengo que desechar. No está en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu, como Pablo enseñó a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Segunda de Timoteo 1:7. Mi hermano, si usted ha sido gobernado y dominado por alguna de estas emociones, en lo largo que hemos compartido este mensaje, si usted siente que la debilidad suya es alguna de esta emoción, hoy vamos a decirle, Señor, te entrego todas las áreas de mi corazón, todas mis emociones. Tal vez sea una emoción de tristeza la que lo ha envergado usted. No lo ha dejado avanzar, no siente alegría, no siente gozo en el Evangelio. Siente que no se goza ni en el mundo ni en la iglesia. Tal vez la emoción de la tristeza esté por encima de la alegría. Tal vez usted siente miedo, temores nocturnos, temores a la vejez, temores a la enfermedad, a la soledad, a la crisis. Hoy vamos a decirle, Señor, hágame fuerte en mi debilidad. Vamos a estar puestos de pie, amada iglesia.